Bendiciones para todos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Qué rico verlos a ustedes en este lugar con nosotros compartiendo de este tiempo especial. Amén. Muy bien, quiero entonces que nos preparemos en esta mañana para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Estamos entonces preparados para eso? Amén. Dile al que está a tu lado, no me vayas a distraer. Muy bien, eso es lo único, eso es lo único. De aquí para adelante ningún otro favor le vamos a pedir al que está al lado nuestro. Quiero comenzar haciendo énfasis en un tema que me apasiona mucho, el cual es la música. La música a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido que ver con las personas. Donde ha habido vida, ha habido música, ¿no? Y es algo muy interesante descubrir que en las diferentes culturas del mundo siempre la música ha sido parte de esa cultura. El folclore ha sido parte de esa cultura. Ha estado presente de generación en generación. En los manuscritos más antiguos de cualquier cultura casi siempre encontrarás canciones y encontrarás canciones compuestas de acuerdo a las creencias, de acuerdo a la idiosincrasia y de acuerdo a lo que se quería expresar particularmente. Esto para decirte que incluso la música ha estado compenetrada con el tema espiritual. Las diversas religiones del mundo promueven la música y la música es parte de su expresión a la deidad que se adore. En nuestro caso particular, como creyentes del único Dios verdadero, también la música hace parte importante de nuestra forma de adorar, de nuestra forma de expresarnos y de nuestra forma de fe. No es simplemente una invención nuestra en cada iglesia que se cantan algunas canciones o alabanzas, sino que también cuando lees la Biblia descubres pues diversidad de salmos que obedecían a canciones, ¿no? Diversidad incluso de proverbios que obedecían a canciones, incluso oraciones que se convirtieron en canciones, que en un momento de inspiración por llenura del Espíritu Santo, el que estaba experimentando cualquier bendición de parte de Dios, entonces entonaba una canción, como lo hacía David, como lo hizo María, como lo hizo también Moisés en el Antiguo Testamento. Esto para decir que la música no es cualquier cosa. Tiene el poder de mover el corazón y las emociones de las personas. Muchas canciones a veces, con apenas escuchar sus primeras notas, nos pueden trasladar a épocas pasadas. Si esa canción está relacionada con una experiencia particular que hayamos tenido, bien sea de sufrimiento, bien sea de alegría, bien sea que nos recuerde a algún ex, lo cierto es que definitivamente nos traslada. Está comprobado que la música tiene la capacidad de hacer llorar a las personas en pocos segundos o también de hacerlas muy feliz, de acuerdo al ritmo y de acuerdo a las melodías que se entonen. Entonces, el tema de la música no es un tema para cogerlo de rapidez. Ahora, no es solamente entretenimiento. La música expresa lo que hay en la vida, lo que hay en el corazón y también lo que puede haber en la mente. Las canciones particularmente plasman ese tipo de cosas, sobre todo plasman creencias. Es curioso descubrir cuando estudias la historia de la música o ese tipo de cosas, descubrirás que géneros musicales se crearon a raíz de personas, de ideologías que querían expresar y hacerle saber al mundo sus convicciones. ¿En qué creían? Entonces por eso se compusieron diversidad de canciones, que por cierto muchas de las canciones que oímos en nuestra sociedad, incluso que cantamos muchas veces en nuestra forma de adorar en la iglesia cristiana, son convicciones, son cosas que nosotros creemos y entonces quisimos plasmarlas, acompañarlas de instrumentos para que suenen melódicas y entonces eso nos representa. Pero también las canciones expresan sentimientos, pueden expresar heridas, pueden expresar traumas o pueden expresar, ¿por qué no?, una historia. Definitivamente la música tiene un tanto de poder no solo por lo que nos hace sentir, sino también por lo que nos hace saber. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hay una gran verdad. Muchas veces nosotros cantamos canciones sin detenernos a pensar qué historia llevó al autor a escribirla. Muchas veces las personas escuchan la música y se la aprenden y les gusta el coro y me gusta la melodía y dicen la parte que viene y se preparan, ¿no?, para cantarla a todo pulmón, pero muchas veces ignoramos el dolor o la experiencia o la creencia
que dio origen entonces a esa composición. Y hay que decirlo que detrás de cada gran canción particularmente hay una gran historia. Le menciono esto, señoras y señores, porque ese es el caso particular de muchas canciones, pero particularmente quise traer una colación el día de hoy que estoy seguro que usted la ha escuchado. No porque usted de pronto la ponga o esté dentro de su playlist, no, pero seguramente si has estado en la localidad de Bosa, la has escuchado. Si has estado en este lugar, la has escuchado. Una canción muy icónica que incluso leyendo representa incluso a este país en el exterior. Cuando escuchan las primeras notas de esa canción, mucha gente se pone feliz y va a querer entonces sacar pareja para bailarla. Estoy hablando de una salsa muy conocida que se llama El Preso, interpretada por la voz inolvidable de Wilson Manyoma. Seguramente usted la ha escuchado. Pero, como lo mencioné hace un momento, muchos ignoramos, en este caso, la historia detrás de la canción. Álvaro Velázquez, quien compuso esta canción, la compuso particularmente al recibir la carta de uno de sus mejores amigos o gran amigo desde la infancia, que ya lamentablemente en adultos se quiso dedicar a cuestiones no muy ilícitas, para ser preciso, narcotráfico. Y este hombre, amigo suyo, fue sentenciado a 30 años de prisión en Medellín. Entonces, este muchacho preso le escribe una carta a su gran amigo Álvaro, donde le expresa algunas de las circunstancias y situaciones que está sintiendo y está viviendo allá, privado de la libertad. Álvaro, conmovido y por cierto compositor, quiso expresar algunas de las letras o algunos de los párrafos que su amigo le había escrito y las quiso convertir en una canción que hasta el día de hoy se canta, se baila en diferentes fiestas y en diferentes lugares, que es la canción conocida como la canción El Preso. Muchas personas seguramente la hemos escuchado, pero como lo dije, hemos ignorado la historia detrás de que le acabo de relatar. En esta carta el amigo le describía soledad, angustia, le describía desesperación y, ¿por qué no?, depresión al estar privado de la libertad y al tener que cumplir una sentencia de 30 años, señoras y señores. Una circunstancia que definitivamente solo el que la está viviendo es el que la puede entender o el que la ha vivido. El ser privado de la libertad y lo que significa todo alrededor de la vida. Pero antes de escuchar el famoso ritmo de esa canción, me encantaría leerle algunas líneas de la canción, no para que nos quedemos con el ritmo, sino para que escuchemos el corazón del preso, para que entendamos un poquito la circunstancia íntima de lo que él estaba viviendo. Entonces la canción dice así, no se la voy a entonar porque si no, mejor dicho, aquí se me... Pero dice así, escuchemos el corazón del preso, haga un lado la melodía. En el mundo en que yo vivo, siempre hay 4 esquinas. Pero entre esquina y yo le quiero hacer una aclaración. Si me la sé es porque la estudié para el mensaje. Bueno, siempre hay 4 esquinas. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Y aquí viene lo duro de la canción. Para mí no existe el cielo, ni tampoco las lunas ni las estrellas. Para mí no alumbra el sol. Para mí todo es tinieblas. ¿Cómo lees el corazón de una persona que escribe eso? ¿Cómo lees la mente de una persona que escribe eso? Y comienzan los lamentos en la misma canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué negro es mi destino! ¡Ay, ay, ay! Perdí toda esperanza. ¡Ay, ay, ay! Todos de mí se alejan. ¿Quién se pudo alejar de ese pobre preso? Su familia, si tenía esposa, hijos, si tenía su familia alrededor, hermanos, no sé, amigos y seguramente socios de crimen. Y termina su frase diciendo: a Dios solo llegan mis quejas. En otra parte dice: condenado para siempre estoy. En otra parte dice: en esta horrible celda tengo que aguantar. Aquí no llega el cariño, ni tampoco llega la voz de nadie. Es la expresión de una persona que está viviendo y está sufriendo en la desesperación. Pero ahora quiero leerle la canción que escribió otro preso.
un preso no contemporáneo al de Medellín. Un preso que no está preso por haberse dedicado a algo ilícito o precisamente por ser narcotraficante. Le estoy hablando, señoras y señores, de un preso que cayó preso por predicar la palabra, por predicar a Cristo, y le estoy hablando de Pablo. Un hombre que dentro de la prisión, por cierto, su última, porque a Pablo se le cuentan más o menos de 2 a 3 veces en su vida que estuvo preso en diferentes lugares. En algunas oportunidades pudo salir en libertad, pero llegó un momento donde su vida termina en una prisión. En la prisión de Roma, conocida como la Mamertina. Estamos hablando de cuando allí escribe la última carta que sale del puño y letra de Pablo. Estoy hablando de segunda de Timoteo. Y la Biblia nos enseña que en ese lugar Pablo estaba encerrado a muerte. La Mamertina era una cárcel o una de las cárceles o de la peor cárcel conocida en el Imperio Romano, porque se caracterizaba porque toda persona que caía presa en ese lugar, luego de ahí salía hacia el cementerio. La ejecución era inevitable. Allí se enviaban a los criminales condenados a muerte, que para aquella época era lícita la circunstancia y la situación. La Mamertina era una de las peores cárceles, ya que quedaba subterránea, y en esta cárcel a veces los soldados permitían o canalizaban el agua para que se inundara y ahogara a los presos. Era una cárcel donde había poca higiene, una cárcel donde era permitida la tortura, y allí se encuentra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por predicar a Jesús, por predicar del evangelio. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Pablo, antes de entonar la canción y antes de escribirla, cuenta el contexto de por qué la escribe. El texto bíblico dice: debido a que predico la buena noticia, sufro y estoy en cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Y dice a continuación: por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Y a continuación le dice a Timoteo en el versículo 11: la siguiente declaración es digna de confianza. Y lo que vamos a leer a continuación, señoras y señores, era un himno conocido para la época de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana de aquella época. A continuación lo que vamos a leer es parte de una canción que se cantaba como doctrina, como credo de fe, como los coritos que a veces nosotros cantamos o las canciones que nos representan. Entonces a continuación Pablo escribe una pequeña frase o una pequeña prosa de lo que componía esa canción, que dice así: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y a continuación de esto retoma la conversación. ¿Por qué te quiero hablar de esta corta canción que Pablo decidió colocar dentro de 2 de Timoteo? Porque es la explicación de la razón por la cual soporta la cárcel y no está amargado. Está diciendo: Timoteo, ¿sabes? ¿Quieres saber por qué yo estoy en la cárcel y por qué soporto esto? Bueno, escucha esto. Si morimos con Él, ¿te acuerdas, Timoteo, que la cantábamos? Viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. La canción no es simplemente un coro que él canta, se la está diciendo porque en ella van sus convicciones. Le está diciendo en la canción la razón por la que él está ahí preso y no está amargado por estar preso. Le dice: ¿sabes por qué, Timoteo? Porque si morimos con Él, si soportamos privaciones. ¿Me están ayudando ahí? Sí. La otra parte, dura la que viene, pero hay que cantarla. Esa se canta arriba, ¿listo? Entonces dice: si lo negamos. Siguiente, dice: si somos infieles, porque Él no puede negar quién es. Y Pablo usó esta canción para hacerse entender. Ahora, Pablo entendía
el valor espiritual de cantar. ¿Sabías tú que para Pablo es importante cantar? No es la primera vez que está preso, ya había estado preso en Filipos, y la Biblia dice en Hechos capítulo 16 que estando preso con su amigo Silas, a medianoche oraban y cantaban himnos. Es decir, que no es la primera vez que Pablo está preso, y también dentro de la prisión él prefiere cantar. Ahora, a los efesios, a la iglesia de los efesios, en una oportunidad les escribe y les dice: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. En otra oportunidad le dice a los colosenses: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y en otra oportunidad le dice a los corintios: oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré palabras que entiendo. Para Pablo, cantar nunca fue solamente música, fue una forma de recordar lo que creía. Era una manera de consuelo, de perseverar en medio de la angustia. En una cárcel, en vez de escribirla de Manyoma, Pablo escribió o cantó más bien acerca de lo que él creía, de sus convicciones. Prefirió cantar muchas cosas lindas. Ahora, si comparamos a los dos presos, mientras el de Medellín canta desesperanza, Pablo hace 2000 años en la cárcel, incluso en condiciones más precarias, canta acerca de la esperanza. Mientras uno canta acerca de la condición de sus cadenas, el otro prefiere cantar acerca de Cristo. Y mientras uno canta acerca de lo que le está provocando la cárcel, el otro prefiere cantar acerca de las promesas divinas. Mientras uno canta en la prisión, haciendo énfasis de lo que la prisión es, el otro prefiere cantar acerca de las convicciones que tiene en el Señor. Quiero aquí decirte una verdad, querido amigo. Dime tus convicciones y te diré que estás cantando. Aló. ¿Sí? Dime tus convicciones y te diré que estás cantando. Y esto es importante porque está comprobado que nadie soporta grandes pruebas con pequeñas convicciones. Para que ese señor esté en la cárcel siendo torturado casi al punto de la muerte y esté cantando si morimos con él, para que esté cantando eso es porque tiene una convicción muy profunda acerca de lo que está cantando. Y vuelvo y lo digo, nadie soporta grandes pruebas con pequeñas convicciones, y considero que ese punto nos toca a nosotros. Porque por eso es que a veces no somos capaces de soportar las diferentes souvenirs de la vida, porque nuestras convicciones no son tan fuertes, porque rápido las olvidamos, porque rápido se nos escapan. Pablo puede soportar porque su manera de interpretar el sufrimiento está gobernado no por lo que siente, sino por lo que cree. ¿Por lo que qué? Porque el corazón no le dice abandone, salga corriendo, deje abotado. Pero ¿qué te dice la convicción? ¿Qué te dice la palabra? ¿Qué te dice Cristo? Ahora, seguramente todos los que estamos aquí no vamos a pasar una condición literal apegada a la letra de lo que vivió Pablo. De pronto nunca estaremos en una cárcel de ese calibre, pero seguramente todos los que estamos aquí sí vamos a pasar dificultades. Por eso todos los que estamos aquí necesitamos las convicciones profundas que Pablo tenía en la prisión, porque a todos un día nos visitará la pérdida, nos visitará el dolor, nos visitarán las preguntas difíciles, nos visitará la duda y nos visitarán cosas inciertas. Entonces necesitamos, señoras y señores, necesitamos convicciones fuertes. Por eso, querido amigo, todo creyente debería aprender a cantar lo que cree. Cuando hablo de cantar, estoy refiriendo que lo tenga presente, que lo vuelva una melodía en su corazón, de lo cual pueda echar mano, especialmente en esas situaciones difíciles. Necesitamos aprender a cantar las verdades del Evangelio. Necesitamos recordarlas, necesitamos tenerlas, necesitamos un himno en el corazón que nos recuerde quién es Cristo, porque van a haber muchas cosas que van a amenazar lo que tú crees que es Dios para ti, y van a querer hacerte olvidar lo que es Jesús. Entonces pongámosle melodía para que no se nos olvide. Está comprobado que las profesoras
mayormente le pueden enseñar a los niños pequeños el abecedario, las vocales, los números a través de canciones. Porque las canciones hacen que se recuerde ponerle melodía a la cosa. ¿Cómo es que dice esta canción? Si morimos con Él, si soportamos privaciones. Les toca la parte más fácil y no la cantan así como con... ¿Qué está pasando? Lo que te quiero decir, querido amigo, es que en estos pequeños versos de esta canción, porque esto es cantar teología, esto es cantar doctrina, y en estos pequeños versículos yo descubro algunas convicciones de fe que todos deberíamos convertir en una canción permanente en nuestra vida. Algunas convicciones que no se nos pueden escapar, porque en la letra de esta canción hay unas convicciones que todos nosotros hemos tenido, pero que a veces olvidamos. Volvamos a las canciones. La primera convicción que descubro en el pasaje, cuando Pablo dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Pablo prefiere cantar acerca de la esperanza futura. Si muero, viviré. Si muero, Él me espera ¿dónde? En la eternidad, en el cielo. Y sabes, yo considero que nosotros en este lugar necesitamos aprender a cantar acerca de la esperanza en Cristo. A ti no se te puede olvidar que hay vida después de la muerte. A ti no se te puede olvidar que si has recibido a Cristo en tu corazón, hay una eternidad maravillosa acompañado de Él que te va a bendecir. A mí me gustaría decirte cómo solucionar el problema que tienes urgente en este momento, pero te quisiera consolar diciéndote que si el problema no se soluciona y te llegases a morir de eso, si estás con Cristo, te espera una eternidad con Él. ¿Amén o no amén? Lo que te quiero decir es que cuando una persona cree la esperanza futura, entonces la esperanza futura cambia su manera de interpretar y de enfrentar el presente. Pablo, ¿cuál era su esperanza? Futura, que si moría, viviría con Cristo. Entonces dice, por esa razón, enfrento de esta forma mi presente. Y sabes, a veces nuestras reacciones en el presente es como si no tuviésemos esperanza futura. Como si no nos esperara una eternidad. Dice Pablo en alguna oportunidad, porque no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, y la esperanza es saber que con el Señor iremos a la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Te quiero decir que eso no es simplemente una emoción o una inyección de ánimo para un día difícil. Esto que te estoy diciendo es una verdad que sostiene la vida. Porque las emociones cambian, pero las promesas que hace Cristo jamás cambian. Y Él prometió una esperanza futura. ¿Cuántos lo creen en este día? La esperanza cristiana nunca ha sido, por esa razón, querido amigo, un pensamiento positivo. Nuestra esperanza futura tiene nombre propio y se llama Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero ser responsable con el alimento que recibas en este lugar. Y te quiero ser sincero. Nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren. Lo diré otra vez porque nos pusieron una salsa. Nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren. Nuestra esperanza está en que Cristo venció la muerte. Quiero ser sincero contigo. Puede que vivas cosas en esta tierra que nunca mejoren. Puede que lleguen enfermedades que por más que las tratemos y oremos y hagamos ayuno, nunca se sanan. Si la esperanza es que tu situación presente mejore, podría yo estar prometiéndote algo que puede que nunca vaya a suceder. Hay matrimonios que lamentablemente llegaron al colapso y no pudieron mejorar. La decisión fue el divorcio, no mejoraron. ¿Sabe dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en saber que Cristo venció la muerte. Y cualquier cosa que nos matara en esta tierra no incide en la salvación que Él ganó en la cruz para nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Con esto no quiero que te desanimes de la fe. Yo creo firmemente que Cristo puede transformar tu presente si es muy difícil, porque para Él no hay nada imposible. Pero también quiero ser responsable y quiero ser realista contigo y decirte que puede que haya cosas que nunca mejoren,
Pero te tengo una bendición en esta mañana. Si hay una situación en tu vida que no mejorará, es porque Dios no está interesado en cambiarla. El que está interesado, Dios, en que cambie, eres tú que la lleva. Cuando yo tengo una situación difícil que no va a cambiar, una enfermedad que jamás se va a sanar, Dios está interesado no en cambiar la enfermedad, sino cambiar mi corazón. Yo tengo que aprender a cambiar. ¿Alguien está entendiendo eso? Y en ese orden de ideas, Pablo no está hablando únicamente del último día de nuestra vida, sino que está hablando de una verdad en el pasaje y además en la canción que todos los que estamos aquí se supone que debemos aprender desde el día en que llegamos a Cristo. Pablo canta: si morimos con Él. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Está diciendo: toda persona que recibe a Cristo tiene que aprender a morirse. Si uno sigue a Jesús, necesita aprender a morir. Necesita aprender a morir al pecado, necesita aprender a morir al ego, necesita aprender a morir al orgullo. Ser cristiano es aprender a morirse. Aprender a morir a no responder de la misma manera, con la misma ofensa. Si tú decides seguir a Jesús, necesitas aprender a morirte. Dígale al que está a su lado: muérase. No, pero en el buen sentido, no le vaya. Porque yo sé que tú me entiendes. Porque el que ya aprendió a morir en Cristo, aprenderá a vivir con Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con razón el Pablo se echó tremendo cabezazo y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, papá. Esperanza futura. En ese orden de ideas, la muerte a Pablo no le produce desesperación. No es un final, le dan ganas de cantar. Le dan ganas de entonar una canción. Se convierte en la puerta hacia el cielo. Las convicciones son tan fuertes que cuando se sufre, se prefiere cantar. Y es lo que me gustaría dejar en tu corazón hoy. Aprende a cantar, no cuando estés feliz, sino cuando estés mal. Aprende a adorar. Aprende a levantar tu canción al Señor. La esperanza cambia la manera de caminar y también cambia la manera de terminar. Cuando yo sé que tengo una esperanza futura, yo cambio mi manera de ser hoy. Y también sé que creer en la esperanza futura cambia mi terminación. Porque quien sabe hacia dónde va, aprende a vivir de otra manera mientras llega a ese lugar. Y te quiero decir una cosa, para que cambies tu manera de caminar. Vas para el cielo, ¿cómo debes caminar? ¿Sí ves que la esperanza futura modifica el presente? Modifica cómo nos comportamos. Ya no vemos tan acabose la vida cuando vienen esas dificultades. Sabemos que hay algo más allá. Ahora, es cierto que es un problema estar quedándose en el único capítulo o en el primer capítulo del libro. La vida es como un libro y tiene un capítulo final que habla de una eternidad con Cristo. Pablo prefiere estar hojeando el capítulo final del libro de su vida, porque si se queda en el capítulo presente, el capítulo de presente le dice prisiones. Y así no vamos a tener la esperanza. Con razón Dios en la palabra ha elegido darnos un vistazo y darnos un abrebocas de lo que sucederá en el futuro. Con razón Dios nos ha dejado un cuadro futuro de lo que sucederá, Apocalipsis. No como un libro de miedo, no como un libro de terror, sino como un libro de esperanza para los que creen, que viviremos eternamente con Él y que tendremos vida eterna. Dios te adelanta ese pedacito para motivarte a cambiar en tu presente. No sé si me estoy haciendo entender con lo que le estoy diciendo. La esperanza no es que haga el camino más corto, pero sí nos da un corazón fuerte para enfrentar ese camino difícil. También la esperanza futura no elimina el sufrimiento presente, pero impide que el sufrimiento nos robe el sentido de querer vivir. La esperanza futura le quita el poder al miedo para que no tengamos miedo de lo que tengamos que enfrentar. Pero está comprobado que una persona canta cuando cree que su vida, el fin de su vida, no es la circunstancia presente
que está viviendo, sino cuando cree profundamente que viene una eternidad. Ahí es cuando una persona canta. Cuando la eternidad gobierne el corazón, entonces podremos empezar a cantar confiadamente en la tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Es más, la eternidad nos enseña que no vivimos para la comodidad, vivimos para la fidelidad. Por eso es un problema estar buscando una iglesia o la fe que me dé comodidad, porque Cristo no ofrece eso. Cristo no ofrece comodidad. Es más, tener fe implica vivir incómodo. Implica vivir circunstancias y situaciones que incomodarán tu vida y que te retarán y que pondrán a prueba lo que tú has creído en el momento presente. Por eso ya no nos preguntamos ¿qué me hace feliz?, sino nos preguntamos ¿qué honra más a Cristo? ¿Qué honra más a Cristo? No estoy buscando mi comodidad. Por eso es que existen personas que no se pueden acomodar en una iglesia, porque en su interior están buscando una iglesia cómoda, una palabra cómoda, pero no la vas a encontrar. Y no te lo digo con rabia ni resentimiento, no, te lo digo porque si se predica en ese lugar la Biblia, leerás que ninguno de los que decidió seguir a Jesús vivió cómodo. Dios siempre nos ha llamado a ministrar desde la desventaja y desde la escasez. Alguna vez dije que los proyectos de Dios tienen estas tres etapas. Primero, son imposibles. Después son difíciles y se terminan haciendo. Esas son las tres etapas. ¿Por qué Dios hace eso? Definitivamente, ¿por qué? Porque eso ejercita la fe, ejercita el músculo de la fe, para que podamos creer y para que podamos experimentar una bendición más grande. Ahora, la esperanza futura transforma el presente, al punto de que nosotros no esperamos el cielo para disfrutarlo algún día, sino que creemos que al hoy caminar con el Señor ya estamos disfrutando de su presencia y una parte del cielo cuando sentimos su presencia. Pablo en la cárcel por eso puede cantar. Algunos dirían no son las condiciones. La condición que más importaba no era la del lugar, sino la del corazón. Y lo que hace que uno entone una canción de alabanza en medio de un sufrimiento no es que el escenario del lugar esté preparado para cantar, pero te quiero decir que las mejores canciones que a Dios le han agradado se han levantado en la cama de un hospital, se han levantado en medio de un accidente, se han levantado en medio de la pérdida de un hijo o de un ser querido. Ahí se han levantado las mejores alabanzas. El escenario no es el mejor, pero el corazón tiene la condición para cantar cuando decide creer. Por eso, mi querido amigo, cada decisión, cada renuncia y cada sacrificio van a adquirir un significado diferente cuando se vive desde la eternidad. Cuando yo decido ver las cosas desde la eternidad, empiezo a no amargarme, porque yo sí sé que hago un sacrificio, en la eternidad hay una recompensa. Porque si yo sé que estoy sirviéndole al Señor o haciendo algo para Dios, o negándome o colocando la otra mejilla, yo sé que hay un juez justo que está viendo en el cielo, que lleva la cuenta de las cosas. Yo sé que en la eternidad va a haber un juicio santo. Y para mis pecados Cristo murió por mí. Entonces, interpretar la vida desde la eternidad nos hace ver las cosas desde otro punto. Recuerde esto cuando llegue la enfermedad, la dificultad, cuando llegue la crisis o la catástrofe. Cantemos esta canción. Si morimos con Él. Yo le aseguro, cuando usted salga de aquí se va a llevar unos versículos ya aprendidos de la Biblia, se lo aseguro. Cantemos. Pablo canta con esa canción, en otras palabras, mi futuro está tan seguro en Cristo que mi presente ya no está gobernado por el miedo. Así de sencillo. Necesitamos volver esta verdad una canción permanente. En segundo lugar, el siguiente estribillo de la canción dice: si soportamos privaciones, reinaremos con Él. El versículo 12, en la primera parte del versículo 12 está esta porción. Hace parte también de la canción. Pablo la ha elegido minuciosamente porque le representa muy bien. Pablo decide cantar acerca de la esperanza en Cristo, pero también decide cantar acerca de la firmeza por Cristo. Soportar implica firmeza. Aguantar. ¿Qué otros sinónimos? Permanecer, perseverar. Sinónimos que nos hacen entender lo que el texto bíblico nos quiere expresar. Te quiero decir con esto que la esperanza
de la que hablamos hace un momento, nos enseña a terminar el camino, pero la perseverancia nos enseña cómo recorrerlo mientras termina. ¿Cómo recorro la vida mientras termina la vida? Soportando. ¿Cómo recorro la vida mientras termina la vida? Aguantando, estando firme en Cristo. Y estando firme, por eso le coloqué al punto firme por Cristo, porque si alguien motiva a estar firme es Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Usted cómo hace para aguantarse a esa y a ese que tiene ahí al lado todos los días, durante tantos años? ¿Sabes? Hay cosas que se vuelven decisión. Y en este orden de ideas, no basta conocer el destino, que tenemos una esperanza. Hay que permanecer fieles durante el viaje, llamado vida, para que logremos verlo. Pablo no escribe esta canción y estos textos desde la comodidad de un escritorio, desde la casa tomándose un café. Pablo, ¿dónde está cuando escribe esto? Perdóname, pero es que tiene un sentido y una autoridad escribir amarrado de las cadenas, escribir si soportamos privaciones. ¿Quién las está soportando? Pablo no está escribiendo algo que no viva. Jesucristo no nos está pidiendo algo que no vivamos. Él tiene cadenas empuñadas. Por cierto, trasládate por un momentico a través de la imaginación. 2000 años atrás estás en la misma celda de Pablo. ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? ¿No escucha nada? ¿Qué escucha? Pablo mientras cantaba si morimos con él, ¿qué escuchas en los otros presos por allá? En el mundo en que yo vivo. ¿Sí? ¿Qué más escuchas? Seguramente escuchas cadenas. ¿Qué más se puede escuchar en una prisión? ¿Qué escuchas? Quejas, gritos. Ya sáquenme de aquí, soy inocente. Todos son inocentes, ¿no? ¿Qué más escuchas? Otra pregunta, ¿a qué huele? A humedad. ¿A qué huele? ¿Sí? ¿Sí? ¿Válido? Sí, porque en aquella época las torturas implicaban hacer del cuerpo en el mismo lugar y no poder ni limpiarse ni moverse. Era terrible la situación. Imagínate todo lo que está allí. Entonces el lugar donde está Pablo escribiendo soportamos privaciones es un lugar duro. Él no está diciendo nada que no esté haciendo. Es una convicción en su corazón. Ahora, perseverar no significa la ausencia del miedo ni de lágrimas. Significa la presencia de convicciones. Soportar es presencia de convicciones. ¿Por qué sigue soportando? Porque estoy convencido. ¿Por qué se sigue soportando a la misma todos los días? Pastor, ya toca. Estoy convencido que esa es de mis hijos, estoy convencido. Muchas cosas en la vida no se van a hacer por sentires. Y le quiero hablar a aquel que es como yo, a veces es muy emocional. No te acostumbres a hacerle caso a tus emociones. Cristo nos llamó a no vivir por emociones, sino por convicciones. Como ir a la iglesia el domingo. ¿Cuántos a veces no queremos? Yo esta mañana no quería venir y me acordé que era el pastor, entonces dije, me toca ir. Hay cosas que son convicción y no son emoción. Hay cosas, a Dios no se obedece porque uno siente, a Dios se obedece porque uno sabe, cree que es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, eso implica soportar. El mundo siempre admira los comienzos espectaculares, pero Cristo prefiere honrar los finales fieles. Por eso en el reino de Dios no recibe la corona el que empezó primero, recibe la corona el que permaneció fiel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la verdadera canción de la fe se escucha cuando solamente queda lo que Pablo está viviendo. En una celda solo tiene a Cristo y solo tiene lo que cree. Por eso las convicciones hay que volverlas un manubrio, un bastón del cual yo me agarro, porque la gente que más ama va a haber un día donde no te van a contestar, donde no van a estar presente en la situación difícil que tú vivas. Es más, te voy a decir otra que seguramente ya has vivido: tu pastor no va a estar presente. Le voy a escribir al pastor para que me ayude a orar. Ese día no se pagó el recibo del teléfono y no llegó el WhatsApp. Ese día la llamada no entró. Solo tienes una cosa: tu problema y a Cristo y lo que has creído.
Más te vale y más me vale tener convicciones fuertes para que entonces en ese momento, si es una prisión, cantemos. Si morimos con Él, si soportamos privaciones. Va mela esa canción, ¿sí o no? Va buena. La firmeza no nace de nuestro carácter. Nuestro carácter es endeble. Necesita ser formado, que tanto hemos hablado en la iglesia acerca de eso. La firmeza nace del valor que yo le doy a Cristo. Si Cristo es muy valioso para mí, soporto. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso nadie va a permanecer firme por admiración. La gente permanece firme por amor profundo, por una convicción profunda. Por eso Pablo puede hablar de reinar, porque antes de la corona siempre va a venir la cruz, siempre va a venir el sufrimiento, siempre va a venir la circunstancia difícil. Si estás viviendo en el valle del sufrimiento, espérate tantito que ya llegará el momento de la corona. Está a la vuelta de la esquina, espérese un poquito. Soporte, aguante, resista. En el Evangelio no existe reinado sin perseverancia. No existe en la Biblia esa teología. En la palabra no existe reinado ni gloria sin la fidelidad en el camino. Ahora, para perseverar necesitamos, y esto quiero que lo entiendas, está comprobado que para poder perseverar se necesita una visión futura más grande que mi dolor presente. Que lo que yo creo sea más grande que lo que me duele. Qué importante es convertir las convicciones realmente en canciones. Qué importante es convertir las convicciones realmente en un fundamento de vida. Porque van a haber procesos en la vida donde no hay claridad, donde va a haber confusión, incluso donde no nos va a gustar el proceso. Pero cuando uno cree que soportar vale la pena, uno soporta. Y cuando uno cree que en Cristo vale la pena soportar, señoras y señores, entonces eso nos da la capacidad de poder responder con valentía y con esperanza en medio de una situación. Si tú eres de las personas que se da por vencida fácilmente, hoy pídele a Dios que te ayude a ser fuerte, que no te ayude a botar la toalla fácilmente. Tanto así que la madurez espiritual en la Biblia no se ha medido sino por esta verdad. Se mide, escúcheme, no por la capacidad de lo que siento o de lo que sé, sino la madurez espiritual en la Biblia se ha medido siempre por la capacidad de resistir. Tiene otras palabras muy lindas, paciencia, otras palabras muy lindas en la Biblia, lealtad, otras palabras en la Biblia, fidelidad. Incluso no sé si alguna vez le expliqué, pero en muchos contextos bíblicos donde aparece la palabra fe, que tanto nos gusta, que la relacionamos más con creer, la Biblia no la relaciona con creer. La palabra fe en griego se lee pistis, pío. Por eso muchos papas y muchos curas se colocaban pío, porque implica la raíz de la palabra fe, y la palabra pío significa fidelidad. Entonces, cuando estamos hablando de mantener la fe o de tener fe, es mantenerme leal a algo, mantenerme fiel a algo que yo he decidido adoptar y he decidido creer. La fidelidad es mucho más que creer un concepto. Ejemplo, que creer que Dios existe. La fe tiene que ver en que tú te mantengas con Él, que seas fiel hasta el final. Esa es la fe que la Biblia nos quiere predicar el día de hoy. Y te lo digo porque siempre habrá pruebas que midan tu capacidad de soportar, tu capacidad de perseverar o de ser firme. Por eso mantengamos la misma canción firme, aunque las circunstancias nunca cambien. Porque la firmeza no es aguantar hasta donde yo puedo resistir como humano, como persona, sino que la firmeza reposa en las verdades de lo que es Cristo. Y Cristo es inamovible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerde que por perseverante el caracol llegó al arca. ¿Estamos de acuerdo? Por perseverante el caracol llegó al arca. Perseverar vale la pena. Perseverar es una bendición. No importa cuál sea hoy la fuente de tus dificultades. Recuerda que si Dios te coloca en una posición difícil, es porque en la posición difícil se predican muchos mensajes que la gente lee, oye y recibe. Yo quiero decirte que a veces Dios permite escenarios tristes para cada uno de nosotros de dificultad, porque nuestra reacción predica. Porque mientras tú sanas, estás sanando también a otros. Nuestra posición muchas veces es para que la gloria de Dios se manifieste.
Y en las estaciones de la vida van a haber momentos muy difíciles que Dios no eliminará. Simplemente porque a través de esa situación demostramos su bondad, su sabiduría y su poder. La firmeza es algo que no se puede improvisar. La firmeza es algo que se trabaja continuo a continuo. Por eso no hagas pausas en tu relación con Dios. ¿Sabes? Por eso es que es bueno, con esto no estoy haciendo una teología de la cuestión, pero sí es bueno decirlo. Por eso es que es bueno antes de salir de la casa, cada día, haber hecho por lo menos una corta oración y por lo menos haber leído una porción de la Biblia. Tú no sabes que estés recibiendo el pan para enfrentar una situación que se te avecina en ese día. Y Dios ya te dijo qué hacer por anticipado. La firmeza es algo que se trabaja continuamente. Las situaciones y las dificultades siempre llegarán por sorpresa. Más nos vale estar agarrados de la mano de Dios, porque se comprueba que las grandes caídas comenzaron con pequeñas concesiones, con pequeñas desobediencias. Y también está comprobado que las grandes victorias también comenzaron con pequeñas obediencias. Así que ser firme es volver una y otra vez a Cristo, hasta que sus promesas pesen más que mis temores, hasta que su voz sea mucho más fuerte que mis dudas, hasta que su llamado tenga más autoridad que cualquier presión que este mundo me quiera ofrecer. ¿Estamos de acuerdo? En tercer lugar, termina el estribillo de la canción, versículo 12, segunda parte. Una partecita que muchos hubiesen omitido en el canto, pero que es parte del canto. Si lo negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. La última estrofa ahora dirige nuestra atención al carácter de Cristo. Como toda buena canción y como toda buena palabra, debe terminar y reposar en nuestro Señor, que es el fundamento de todo y es el carácter inmutable del Señor, así, inamovible. Por eso el texto dice, si nosotros somos infieles, Él permanece como fiel. ¿Qué quiero decir esto? Quiero apelar en esta última parte a su fidelidad y decirte que Cristo eligió ser fiel. ¿Te imaginas donde el Señor eligiera ser fiel o infiel de acuerdo a si nosotros somos fieles o infieles? Otra. ¿Te imaginas que el Señor fuera como usted y yo y tuviera el carácter nuestro? Si Jesús tuviera tu carácter, ¿tú te beneficiarías? Otra vez, si Cristo tuviera tu carácter, no estoy diciendo que el del vecino, el tuyo, ¿tú te beneficiarías? ¿Te imaginas que Cristo fuera bipolar como nosotros? ¿Sabes qué? Me caes bien, entonces salvo. Y ya mañana le caíste gordo porque no sé, no oraste. Entonces Cristo al tercer día, bravo. ¿Sabías que perdiste la salvación? ¿Por qué? Porque no oraste. ¿Te imaginas que Cristo fuera como nosotros? Cuando el texto dice, si somos infieles, Él es fiel, está hablando de su carácter. Él eligió ser de una forma. Y te quiero decir algo muy sanador y muy importante de entender. Cristo no está preocupado por llenar las expectativas a ninguna persona. Él es como Él es. Si te cae bien, si te cae gordo, es tu problema. Él es como es. No podemos acomodar a Jesús a nuestra manera. Debemos acomodar nuestra vida a lo que es Cristo y a lo que es la palabra. Y Él dice en su carácter que si somos infieles, Él es fiel. Pero también dice, espera, trago, que si lo negamos, Él nos negará. Y te quiero decir que estas son palabras incómodas, pero son palabras que forman parte de la Biblia. Y la verdadera oración no es solo cantar las promesas que nos alegran, es también cantar las advertencias que nos mantienen derechitos. Es bueno que la iglesia sepa que si lo negamos, Él nos negará. Es bueno que sepas eso. Es bueno que conozcas el carácter de tu Señor. Y como dije en alguna oportunidad, dejemos a Dios ser Dios, dejemos a Cristo ser Cristo, dejémoslo ser lo que Él quiere ser, porque a veces nos parece que no debe hacer cosas.
Jonás eso quiso hacer. Jonás le pareció que Dios no debía perdonar a los ninivitas. Si tienes mesura, Señor, tú no puedes perdonarlos. Jonás quiso encapsular a Dios en un perfil que él quería que fuera Dios. Y la verdad es que si vamos a revisar, a veces a la congregación, cada uno viene a buscar un Dios diferente. No al mismo. ¿Qué al mismo? No al que la Biblia nos dice. Si tú lees a Cristo, Cristo no estaba preocupado por llenar las expectativas a ninguna persona. Un día lo quisieron proclamar rey, no quiso. Él no andaba preocupado por su reputación. Ay, Señor, ¿qué dirán? Andas con prostitutas, publicanos y pecadores. Eres el Hijo de Dios. A ver si nos juntamos con gentecita mejor, porque no que tú eres el Hijo de Dios. Tenía problema, él no estaba preocupado por llenar las expectativas a nadie. Por eso en su época él vino como vino, para que el que creyera en él creyera de corazón. La Biblia dice en Isaías, profetizando acerca de su primer bebida, dice el texto, y no había hermosura en él. Así que Jesús no era pintoso. Jesús era un ser humano como cualquiera cuando vino en su primera venida, para que cuando le siguieran no le amaran por su hermosura, sino le amaran por convicción. Y eso sigue latente el día de hoy para nosotros. Su fidelidad, negarlo, no es solo pronunciar palabras en contra suya. Negar quién es Cristo es no vivir acorde con lo que mi boca confiesa que creo. ¿Cuántas veces usted ha animado a alguna persona? ¿Usted ha animado a un desanimado? ¿Y en sus palabras de ánimo usted ha metido a Dios? ¿Qué le dice? Tranquilo, ¿qué le dice? Dígale. Tranquilo, Dios tiene el control. ¿Qué más le dice usted? Dios tiene el poder para glorificarte en tu situación. Bueno, no contradigamos eso cuando nosotros estemos en la posición del desanimado. Así como lo dijimos, creámoslo también nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si te menciono esto, no es para llenarte de miedo, sino para que tomemos en serio lo que significa la fe y ser un discípulo de Cristo. El Evangelio nunca ha sido una invitación a una fe superficial, siempre ha sido un llamado a una lealtad verdadera. Y necesitamos ser leales al Señor. En el pasaje, cuando el texto habló y dijo, si somos infieles, Él permanece fiel, te quiero decir algo muy importante. El pasaje para nada está enalteciendo nuestra infidelidad. Está enalteciendo la fidelidad del Señor. ¿Y qué es ser fiel? Ser fiel a cumplir lo que Él dice en su palabra, a su justicia, a su santidad, ser fiel a sus promesas. Cristo jamás actuaría en contra de lo que Él mismo dijo que quería ser o quien dice que Él es. Por eso el carácter del Señor es esperanza para los fieles, pero también es advertencia y terror para los infieles. ¿Por qué razón? Porque el mismo Cristo que prometió la vida eterna también prometió negar al que lo niega, y el Señor es tan fiel que va a cumplir ambas promesas. Cumple las dos. Cumple la promesa de que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida. Eso la cumple. Pero también es fiel para cumplir. Y el que me niegue, lo nego. Nosotros tenemos que entender esa verdad. Ahora, la fidelidad de Cristo no cambia según nuestro comportamiento, como lo dije hace un momento. Es como el amor del Señor. Hay gente que encapsula a Dios en un concepto donde cree que si pecó, Dios ya no lo ama tanto, o ya no lo ama. Dios no cambia, Él no es inmutable. Si fallaste, Él te sigue amando con el mismo amor que el primer día. Esa es su elección. Y Pablo en la prisión entendió que todo puede cambiar a nuestro alrededor, pero Cristo no cambia. Las cadenas cambiaron la dirección de su vida, la cárcel cambió su comodidad. Incluso, ¿sabes qué escribe Pablo en la segunda carta a Timoteo que estamos leyendo? Pero no en el 2, sino en el 4, el capítulo 4, al final, él escribe y le dice a Timoteo esto: querido Timoteo, todos me abandonaron. ¿Sabes qué demuestra eso? Que la actitud de la gente con nosotros cambia. Ese que ama y que dice contigo hasta la muerte, y ese que te dice, y mejor dicho, para las que sea, usted solo me llama, él puede cambiar mañana. Pero Cristo no cambia. La fidelidad de Cristo no solo debe consolarnos,
debe también examinarnos, porque al contemplar un Señor que nunca falla, eso te está diciendo: nunca me falles. Al contemplar un Señor tan fiel, la Biblia también nos está invitando a que nosotros lo seamos. Y aquí cierro el mensaje con esto. Su fidelidad no es para relajarnos en nuestra infidelidad. Su fidelidad es para animarnos a ser fieles también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiero cerrar este mensaje diciéndote algo importante. Segunda de Timoteo no es simplemente una carta. Segunda de Timoteo es el último escrito de Pablo antes de morir. Después de esto, Pablo fue ejecutado. Así que segunda de Timoteo, Pablo la pudo haber escrito, bueno, la carta la pudo haber escrito como hizo en otras oportunidades a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los romanos. Pablo pudo haberle escrito esta carta a una iglesia, pero ¿sabes a quién decidió escribirla? La decidió escribir a una persona llamada Timoteo, que era en ese entonces un pastor joven en Éfeso, uno que él había formado, que había sido su mentor, como su papá había sido. Incluso muchas veces Pablo se dirige a él como su hijo, le dice: hijo mío, porque no simplemente es alguien, un discípulo que él formó, que le enseñó cómo predicar, que le enseñó la doctrina, sino también se proyectó en él. ¿Por qué crees que Pablo termina su carta dirigiéndola a una persona? ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía claro que cuando él moría, el evangelio no podía morir. Había que levantar a uno que continuara. Por eso, segunda de Timoteo es un legado. Lees a un hombre que está a punto de morir, dejándole un legado a uno que está empezando a vivir. Eso es segunda de Timoteo. Y en todo lo que le pudo haber dejado Pablo a Timoteo, le incluye un pequeño coro, el cual explica la razón del por qué él está preso y la razón del por qué él está dispuesto a sufrir la cárcel. Entonces el coro dice: si morimos con él, si soportamos privaciones. Recuerde que la parte que viene es alta, ¿no? Si lo negamos, si somos infieles, y todos, porque él no puede negar quién es. Y le incluye este coro que no solo expresa las convicciones de Pablo, sino que también se convirtieron en las convicciones de Timoteo. ¿Sabes por qué lo sé? Te quiero contar este detalle, mucha atención. Años después de que Pablo muere, encontramos un pequeño versículo en la Biblia, en Hebreos 13, que nos dice esto, escúchelo. El autor de Hebreos, escribiendo, le dice a la iglesia: quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. ¿Quién estuvo en la cárcel también años después? ¿Qué crees que hizo Timoteo en la cárcel? Cantó. Seguramente no dejó de pensar que en la prisión recordó la carta que su mentor le había escrito, que tenía un pequeño coro. Y yo quiero creer que Timoteo cantó: si morimos con él, viviremos con él. Yo creo que él cantaba, porque lo que más cantas termina moldeando lo que más crees. Dime qué cantas y te diré qué crees. Y lo que más crees termina sosteniéndote o hundiéndote en medio de tu sufrimiento. Te quiero decir que las dificultades siempre quieren callar la oración, pero también quieren cantar la canción, callar la canción. No solo quieren callar como oras, sino quieren callar tu canto. Por eso, cuando estés pasando por dificultades, canta, canta, levanta tu canción al Señor. Pero cuando tenemos convicciones fuertes, querido amigo, las convicciones no nos hacen callar, las convicciones nos hacen cantar. O si no, preguntémosle a un preso hace 2000 años
¿Qué le hizo hacer las convicciones? Cantar. Y cantaba: si morimos con Él. ¿Sabes? Las canciones tienen algo especial que por su forma de composición y melodía hacen que la gente las pueda recordar. Así te quiero invitar a que creas y a que tengas lo que has creído, que lo repitas, que lo medites, que lo ames, que aparezcan espontáneamente cuando sufras, que la mente te lleve de una vez a cantar el coro, que de una vez cuando estés sufriendo, en vez de quejarte, levantes una alabanza a tu Señor. Pero necesito terminar este mensaje haciéndote una pregunta obligada. Si tú hoy estuvieras escribiendo tu último testamento porque te vas a morir, ¿qué canción dejarías? Otra, ¿qué canción quieres que cantemos en tu funeral? ¿Sabes? Jesús dijo y nos enseña que es mejor prepararse para el día de la muerte que para el día del nacimiento. Es más importante el día de la muerte que el día en que se nace. Y yo quiero dejar la canción para que la canten si yo me muero antes que ustedes. Después le digo cuál es. Pablo dejó un himno que seguramente la iglesia cuando cantaba recordaba no solo al Señor, sino también recordaba a un preso que cantaba en una celda. Una verdad, no la de Wilson Manyoma, sino cantaba las convicciones que tenía en su corazón. Y más te vale que te guste cantarle a Cristo, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis que en la eternidad, ¿qué crees que nos la vamos a pasar haciendo? Adorando al Señor. Y la Biblia dice y nos da una porción de lo que cantaremos según Apocalipsis. Dice que cantaremos: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Esta es la canción que cantaremos en la eternidad. ¿Qué tal si la va ensayando mientras llega ya? Llegue a la eternidad con la canción aprendida, pero mientras que llegamos a la eternidad hay una canción que podemos cantar mientras llega el día de nuestra muerte. Y dice así: si morimos con Él, si soportamos privaciones. Recuerda que viene alto, ¿no? Si lo negamos, si somos infieles, y todos, porque Él no puede negar quién es. Señoras y señores, esto es la canción del prisionero. Cuando nuestras convicciones se tienen que convertir en canciones. Amén. Padre, yo quiero terminar esta mañana dándote gracias. Gracias porque tú nos has hecho cantar hoy. Cantamos la verdad. Y te quiero pedir que nos ayudes a entender esta palabra que nos has dado. Ayúdanos a practicarla. Ayúdanos a estar convencidos de la esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a estar convencidos, Dios, también de la firmeza que por ti debemos tener siempre. Y ayúdanos hoy, Dios, Señor Jesús, a cantar acerca de tu fidelidad, porque tú eres fiel por encima de todo. Nuestra seguridad está en ti, no está, Señor, en absolutamente nada ni nadie, solo en ti, Jesús. Y quiero orar por la persona que vino hoy a este lugar con dificultades y problemas. Quiero orar por la persona que la está pasando mal. Quiero orar por la persona, Señor, que está en la confusión, que no sabe qué decisión tomar, sabiendo que debe tomar una decisión. Oro por esa persona, Señor, para que la ayudes, para que le des convicciones fuertes. Dale convicciones fuertes. Dale convicciones fuertes. No le des otra cosa. Permite que esa persona te crea lo que tú le has dicho. Que esa persona se pueda sostener de ahí, de las convicciones que tiene en ti. Que crea en la esperanza futura. Que crea, Señor, en la firmeza por ti. Y que crea, Padre, en tu fidelidad. Oro por esa persona para que la sostenga, Señor.
Pero también te quiero pedir, Dios, que esa persona en su dificultad te pueda ofrecer una canción de alabanza, una canción de rendición, una canción de convicción, Señor. Porque esa persona te ama. Porque cantar bajo la lluvia, Dios, habla de nuestro corazón. Habla de lo que tú has hecho en nuestro interior. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, como dice Apocalipsis. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a alabarte, porque tú eres un Dios inmutable, incambiable. Eres Rey por siempre. Y hoy, Señor, te alabamos. Señor, que este pequeño estribillo no se nos olvide. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Señor, que estas palabras también definan nuestra vida y nuestras convicciones en ti. Te damos toda la gloria y el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al más glorioso Señor, a Cristo.